Como les dije, el invitado de hoy es Enrique Zuleta Puceiro, analista político, conocido por todos ustedes y ya fue invitado también al programa. Tuviste una brillante participación, Enrique, hace unos meses cuando predijiste bastante bien lo que iba a pasar en las elecciones y te oímos muy atentamente. Ahora, aquella vez mencionabas que la reelección era un tema muy verde. ¿Qué pasó? ¿Maduró de golpe? Yo creo que Menem salió de las elecciones muy golpeado, pero asombró y asombrará mucho más todavía a la gente en su capacidad de recuperación y de digestión de los datos que le da la realidad. Parece que el presidente salió más entero que el resto. La alianza salió sorprendida, yo diría que un poco emborrachada, envanecida del éxito, una cosa muy frecuente en la política argentina. Y Duhalde destruido. Los candidatos alternativos asustados. Y en ese proceso, digamos, de suma cero, más uno, menos uno, cero, Menem rápidamente procesó los datos. Advirtió dos cosas. En primer lugar, que la gente se iba polarizando y decía, ¿Fernando de la Rúa o Fernández Meijide? Porque la parálisis de Duhalde, la imagen de derrota del justicialismo, la virtual desaparición de los gobernadores exitosos, Obeid, Busti, La Falla, todos como de alguna manera casi conmocionados por la derrota, algo que no habían podido prever. La alianza volviéndose sobre sí misma, porque el péndulo de lo progresista, la alianza, lo abierto, la promesa, vamos a decir, la faz ascendente de la alianza, sucedía un descenso, como un péndulo. Y este descenso era vuelta hacia el internismo, discusiones internas, trapos sucios, problemas ideológicos pendientes, etc. Entonces allí Menem, primer problema. Esta dialéctica Fernández-Meijide, Fernando de la Rúa, vamos a tratar de sustituirla por una dialéctica nosotros o ellos, Menem o la oposición. El tema de la reelección, que es un tema absurdo desde el punto de vista lógico y constitucional e institucional, instalado con la fuerza que lo instaló Menem, rápidamente comenzó a significarle a la oposición algo, y esta es la segunda idea, importante. Esto puede sustituir nuestra tendencia indetenible a la lucha interna. Como le estamos dando a la sociedad la imagen de la división, la imagen de la lucha interna, el internismo permanente, y esto es preocupante, y aquí están las encuestas, 40% de la gente dice a nivel nacional que la alianza no está a la altura de las promesas que hizo originariamente. ¿40% claro, ya? 60% está a favor, cuidado, de lo que ha hecho la alianza, pero 40% en contra, y antes no había casi gente que estuviera desencantada. Esto no llevaba un solo voto a Menem, pero llevó a los dirigentes de la alianza a decir, ¿acaso esta lucha contra Menem, contra el Menem que, digamos, sobreactúa su reelección, no es más positiva que nuestras luchas internas, el espectáculo externo de nuestras miserabilidades, vamos a decirlo? Entonces, por un lado, la virtud y por otro lado, la necesidad. Por un lado, la idea de repolaricemos la sociedad en el eje más fructífero, nosotros o ellos. Nosotros somos el 35, Menem, ¿la verdad? Es el piso del peronismo, incluso en esta elección que ha sido una elección desastrosa. Y en segundo lugar, yo creo esta idea de la oposición de sustituir los ejes positivos por los ejes defensivos, contra algo, contra Menem. Y me parece que esto ha sido cumplido con bastante buen resultado. El presidente ha logrado volver a polarizar la sociedad, la alianza ha hecho el juego, pero en esto no ha sido inocente. Creo que ha preferido, como un mal menor, un eje defensivo, reactivo, vamos a decir, arrastrado por el menemismo, con las dificultades que esto tiene, porque en una campaña el que cede la iniciativa, cede espacios muy difíciles de recuperar. Pero la otra alternativa era dejarse llevar por estas fuerzas interiores, estos demonios interiores, que les producían resultados peores. Me parece que habría que coincidir con tu diagnóstico sobre la economía. Todo esto es el resultado de una enorme penuria de ideas. En el gobierno sobre todo y en la oposición también. Es decir, parecería que hay una desproporción entre la calidad del esfuerzo que hace el país, el ritmo con que avanza y sus dirigentes en su capacidad de adaptarse con ideas, que es la función de los dirigentes, a este proceso. Me parece que esto que ha dicho la economía es plenamente suscribible en materia política, con malos resultados para, me parece, un proceso que la Alianza tiene pendiente. La Alianza tenía 3 promesas. La promesa de la incorporación política. Más gente, de más calidad, más dirigentes, gente desencantada de la política, independientes, era un nuevo espacio. Yo creo que al Frepaso desde Dante Caputo no ingresó ninguna figura, y allá en la época de Bordón Álvarez, ninguna figura importante. El radicalismo está incluso empeñado en expulsar
al principal promotor de idea de los últimos años, que es Rodolfo Terraña. Es cierto. Los partidos provinciales están también en unos ajustes de cuentas tratando de eliminar a los que posibilitaron sus alianzas productivas, como el caso de Salta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Parecería como que hay un miedo a avanzar más allá, un péndulo, Walter. Es decir, hemos ido demasiado allá, volvamos, reconstruyamos, recompongamos. Y la primera promesa, que es la promesa de la incorporación, no está debidamente cumplida. La segunda promesa, que era la promesa del programa, es decir, ideas nuevas, no solo consignas, propuestas implementables, realizables, es decir, propuestas de consenso, eso está parado, ¿no? La única gran idea que hay es llegar al poder. Digamos, da la impresión que la idea es: quiero ser presidente a toda costa. Yo no creo que esto esté en la cabeza de los dirigentes de la Alianza, pero es que la gente va a leer esto. Es la interpretación que hago yo, por ejemplo. Porque como la naturaleza tiene horror al vacío, ¿no es cierto? Y si no hay información, habrá rumor. Y si no hay propuesta, habrá interpretaciones de cuál es la propuesta implícita. Esa es la segunda promesa incumplida. Y la tercera promesa incumplida tiene que ver, yo creo, con el gobierno. La gente vota aquí y en la China siempre gobierno. No vota oposición, vota gobierno. Le gusta, a veces vota desesperado en un voto retrospectivo, defensivo, alguien que se vaya a oponer. Cuando la gente está vencida, pero la sociedad si no hay miedo al cambio, ¿no? Claro. Resistencia al cambio. ¿Y hasta dónde el argentino puede verse dominado por ese miedo a lo desconocido, miedo al cambio? Yo creo que este miedo al cambio está muy metido en nosotros. Es una sociedad al cual la dirigencia, como muchos otros países, lo ha sometido una y otra vez al precipicio. Nosotros y ellos. Hiperinflación o hiperestabilidad. Liberación o dependencia. Ellos o nosotros, las dos veredas. Entonces, esta estrategia que lo que tienen es a golpear a la opinión pública, conmoverla, polarizarla, dialectizarla, que deponga el raciocinio, digamos, la sensibilidad, el espíritu crítico y lo sustituya por el miedo, las consignas, el adocenamiento, el enfilamiento, el verticalismo. Me parece que esto es una característica. Yo creo que la Argentina ha avanzado a una velocidad, con una calidad y una cantidad de cambios muy importante. El margen para esta política es mínimo. Estamos en un momento malo porque el momento previo a las elecciones fue muy bueno. No solo para la oposición que ganó las elecciones, también para el gobierno. Yo creo que el gobierno salió de esas elecciones con la posibilidad de desembarcar para siempre muchas cosas que afectaban muy decisivamente la calidad del gobierno que teníamos. Me parece que hoy el reclamo, que de mejor gobierno, el good governance que dicen los organismos internacionales, es un reclamo que tiene hasta el más humilde de los trabajadores argentinos. La agenda de las instituciones, de la transparencia, de la agenda del buen gobierno, de la salud, de la educación, de la división de poderes, del debido proceso, una agenda que incluso penetró en sectores de la sociedad que hasta muchísimo tiempo solo entendían sus necesidades básicas. Hoy esos sectores saben que están mal, pero que si no se soluciona la agenda del buen gobierno puede estar muchísimo peor y los beneficios del cambio para muchos nunca les llegarán. ¿Y cuál es el esquema que Menem está pensando para su reelección? ¿La Corte, un referéndum, un cambio en la Constitución? Porque se oye hablar de varias cosas a la vez y no sé si hay algunos mecanismos factibles y otros no. Yo sigo creyendo que en el presidente el tema de la ambición política es un factor dominante, es un animal político en el sentido más profundo y mejor de la palabra, pero creo que en el tema de la reelección ha jugado otros factores. En primer lugar, este factor centrípeto, es decir, si hubiera la sensación de que Menem no es parte del futuro y se ha rendido, digamos, a las circunstancias, las fuerzas centrífugas serían indetenibles. Entonces, la reelección ejerce una función centrípeta, une, disciplina, de alguna manera en columna, y eso es fundamental para el modo y el estilo político del presidente. Pero el segundo factor es que la reelección repolariza la sociedad. Ya no está la gente, como decía hace un momento, oscilando entre Fernando de la Rúa y Fernández Meijide. Vuelve a pensar en términos de la polaridad tradicional que nunca le fue adversa al justicialismo, salvo cuando la oposición se unió. Y viene el tercer efecto posible del tema de la reelección, la posibilidad de que la oposición se divida. Es decir, de que allí afloren las diferencias programáticas, las diferencias en estilos y modelos de gobierno, las tradiciones políticas, las alianzas implícitas. Yo creo que Menem lo que despliega es un juego de cartas nuevo, en el cual tiene posibilidades. En el otro juego no tenía ninguna posibilidad. Derrotado su sucesor natural, agotadas las posibilidades de muchos de los gobernadores exitosos,
asustados las alternativas, Reutemann y Ortega, engrandecida, digamos, y ampliada la capacidad de resonancia de la oposición, me parece que Menem estaba en un corredor sin salida, y que eso era un corredor muy angosto, era un lame duck, un lame duck, como dicen los americanos, es decir, un pato rengo, sin ninguna posibilidad, en un momento muy difícil. Yo creo que esta idea de la reelección ha sido una idea motriz, una idea innovadora, una idea que ha recompuesto el panorama, una idea mala para el sistema político, porque es una idea de calidad ínfima, como muchas de las ideas que mencioné en materia económica. No significa un mejoramiento cualitativo. Da la idea de la desesperación, que no hay alternativa, pero desde el punto de vista de la táctica política, es una idea que le otorga por lo menos chances equivalentes al presidente respecto a la oposición. Enrique Zuleta Puseiro, continuamos después de la pausa, me marcan que tenemos que ir a un corte. Después de la pausa, de vuelta, Enrique Zuleta Puseiro. Y seguimos con Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, la Corte Suprema de Justicia en Argentina tiene 5 votos suficientes como para amparar una reforma constitucional de facto, digamos. Bueno, muchos piensan que puede ser el fin de la Corte, pero es evidente que la Corte puede hacer una interpretación que sea su interpretación final en este sentido. Cosas mucho más arriesgadas hizo. Por ejemplo, más que... Recordemos cuando el caso Escobar. En el caso Escobar había un gobernador procesado que en todas las instancias se le había denegado su capacidad de ser candidato. Un miércoles la Cámara Electoral le rechazó su candidatura. Un jueves hubo un persalto y el viernes a la tarde había un fallo de la Corte, el caso Escobar, donde hay muchas de las argumentaciones que indudablemente pueden jugar. Me parece que en esto la Corte juega políticamente. Yo creo que esto sería realmente un conflicto institucional de esos que, con su habitual sentido, digamos, de la escena, ha planteado Alfonsino. Es decir, una cuestión donde dice, bueno, ruptura máxima de la regla del juego. No la califiquemos, por supuesto, porque no tenemos la precisión hoy para saberlo, porque me parece a mí que es un escenario impensable. Lo que es posible que la Corte también desestime la legitimación activa, es decir, de quienes han recurrido, pero a propósito de la desestimación, elabore una serie de argumentos, que creo que va a ir por ese lado, vinculados a la temática de la reelección, que la planteen como un argumento razonable. Después de todo, lo que el presidente quiere es mejorar su posición relativa. Yo no creo que Menem pretenda hoy una reelección a cualquier costa, caiga quien caiga. Me parece que él quiere llegar a esto, si es que no hay otro remedio, por acumulación progresiva, y de alguna manera lo que quiere es recomponer de alguna manera la relación de fuerzas. No hay nadie en los últimos meses que haya elaborado un argumento intelectual en favor del gobierno. El equipo económico sigue contando con algunas adhesiones, pocas, no tan enfáticas como siempre, pero en las áreas políticas no hay nadie que hoy defienda o que hoy pregone su adhesión a ideas políticas del gobierno. Es que no hay muchas ideas políticas. Exactamente, la única idea que tuvo el gobierno desde 1989 hasta la fecha fue la reelección de Menem. La logró en el 95. Y en el 95 vino nuevamente una primera idea, siempre un enemigo, Cavallo, vamos a destruir a Cavallo. Después vamos a destruir a la Alianza, ¿no es cierto? Estos porteños que se han metido a la provincia de Buenos Aires, no los destruyeron. Y ahora me parece que esta idea de la reelección es una idea que lo que busca precisamente es galvanizar, unir. Me parece que esto es injusto sobre todo con la sociedad argentina y con el propio pueblo justicialista, que es un movimiento que uno podrá discrepar infinitamente con muchísimas suposiciones, pero no hay duda que es un movimiento de ruptura, de propuestas, de recreación de valores, de animación de la sociedad, de movilidad, de una cantidad de banderas que en cierta época histórica tuvieron una significación muy importante, en otra la perdieron. Fue variando todo esto, pero no es un partido que merezca estar hasta tal punto ciego, sordo y mudo. Me parece que esta es la gran dificultad, una dificultad de expresión de un movimiento que ante todo es expresivo. Otros partidos son más programáticos, más ideológicos, pero si hay un partido en el cual la expresión es lo que le sale de adentro, es de alguna manera un reflejo orgánico de su propio movimiento, ese ha sido el justicialismo. Me parece que la penuria del justicialismo es infinitamente peor que la del resto de algunos otros partidos que tienen dificultades, pero que al fin y al cabo siempre tuvo su modo de expresión algo de estereotipado, de, vamos a decir, de pautado. Duhalde, ¿qué rol juega en todo esto? Porque hoy por hoy parece, de la Rúa parece un aliado de Menem más fuerte que Duhalde, que parece un aliado de Graciela Fernández Mejide, en cierto sentido más fuerte que de la Rúa. Yo creo que Duhalde fue un gobernador muy importante. Duhalde es un hacedor. A veces las cosas están sobreactuadas y sobrevendidas.
Pero en otros casos yo creo que son cosas que realmente no se habían hecho nunca en la Argentina. Hay que pensar sobre todo en ciertas áreas del Gran Buenos Aires. Es un hacedor. ¿Su propuesta política cuál era? Vamos a tratar de extrapolar esta imagen de hacedor en la obra pública, el cordón cuneta, vamos a decirlo de alguna manera, lo vamos a tratar de llevar a las cuestiones sociales. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo pude lidiar junto con Menem con la hiperinflación y junto con mi gente en la resolución de los problemas de la obra pública del conurbano, yo puedo hacer esto en materia social. Creo que esto tropezó con que el momento en que había que validar esto se anticipó. No fue el 99, fue el 97. Y allí se le nacionalizó la elección. Entonces jugó en el escenario equivocado, con los interlocutores equivocados, en un juego que no conocía y perdió las elecciones. El peronismo no perdona a los perdedores. No hay antecedentes de recuperación de peronistas perdedores. Hay un mecanismo de premios y castigos feroz, yo creo que un tanto primitivo, y esto es lo que está sufriendo en este momento Duhalde, como muchas otras figuras importantísimas de la política del justicialismo. Pensemos en una figura como Cafiero, un hombre que en el año 87 cambió el panorama político del país, conquistó 17 gobernaciones, renovó la dirigencia política, hizo un partido de lo que había sido un movimiento informe, y la derrota electoral con Menem prácticamente lo marginó a una posición senatorial expectante, un hombre de una inteligencia, un reconocimiento, un consenso. Ese es el destino, yo creo, en un movimiento que por muchas dificultades de institucionalización sigue siendo feroz a la hora de digerir los traspiés personales de algunos de sus dirigentes. ¿Esa ferocidad no se da tanto en el Partido Radical o en el Frepaso? No, el radicalismo, nadie queda excluido. El radicalismo sustancia y recupera figuras. Fernando de la Rúa en 1982 desapareció del panorama político, pero era una figura absolutamente excluida. Si no hubiera sido por su raigambre en la capital federal, no hubiera tenido ningún lugar, no tuvo ningún lugar en el gobierno de Alfonsín, y lo que de la Rúa representaba prácticamente hasta 1993, diría yo, 91, era una cuestión reducida a la capital sin ninguna resonancia partidaria. En el año 1994, cuando fue el Pacto de Olivo y hubo que formar el núcleo de coincidencias básicas, armar las listas, de la Rúa prácticamente fue expulsado del radicalismo. Permaneció en solitario en una disidencia en la capital federal y casi todo el Partido Radical lo miraba como una especie de réprobo, y hoy es realmente una figura hegemónica dentro del radicalismo. Me parece que el radicalismo tiene la capacidad, porque es un partido mucho más articulado, mucho más institucional, de reciclar gente. Efectivamente, me parece que hay figuras que han ido yendo, y si uno va a las provincias en el radicalismo, esto es muchísimo más claro. En el nivel nacional a veces es difícil por la violencia que impera en los escenarios, los grandes escenarios, pero en las provincias es muy claro. Hay una rotación de las figuras y además hay recambio generacional. En el justicialismo es tan fuerte el liderazgo de Menem, como lo fue el de Perón, que a su alrededor no crece la hierba. Se puede crecer si alguien se asimila, y dentro de esa asimilación es capaz de desarrollar algunas funciones que no desarrolla el entorno inmediato, caso de la Sota, por ejemplo. Y ahí hay una recuperación, por ejemplo. Pero yo creo que es un mecanismo que no perdona. De allí las posibilidades de Reutemann, que es un ganador. No en Fórmula 1, no, en política. En política. En cuanto a la alianza, ¿qué ventaja le estaría llevando en este momento Graciela Fernández Mejía de la Rúa? Es difícil establecerla, pero vamos a hacer algunos números. Es difícil establecerla, digo, porque como está cambiando el escenario, una cosa era Fernando de la Rúa y Fernández Mejía. Llegamos a hacer encuestas en las cuales Fernández Mejía y de la Rúa se llevaban más del 50%, Duhalde tenía el 10% y Menem el 2%, una cosa así. Algo, pero las encuestas han cambiado. Yo creo porque la polarización era falsa. La gente estaba haciendo suya la interna de la alianza. Claro. Sobre todo en la capital federal esto era clarísimo. A nivel nacional era menos, mucho menos, pero vio por ese lado las cosas. Yo creo que esta repolarización que produce la idea de reelección instalada va a obligar a un tipo de medición diferente. Hoy por hoy, al día de hoy, hace una semana o dos a nivel nacional, en la intención de voto expresada por la gente, Fernández Mejía lleva alrededor de unos 9 puntos, o puede ser 10, puede ser 8, a Fernando de la Rúa. Cuando la gente le pregunta a usted, muy bien, no me diga por quién va a votar usted, pero ¿quién piensa usted que va a ganar en esta elección presidencial? Allí las posibilidades se reducen. Son 5 puntos de Fernández de la Rúa, de Fernández Mejía sobre Fernando de la Rúa. Y hay una opción que es la que... ¿Y quién sería el mejor candidato de la alianza? Donde casi empatan.
Algunas encuestas se han difundido usando esta pregunta. No es con los encuestadores, son los comités de campaña que usan las preguntas. ¿Por qué? Porque la gente puesta en socióloga de qué sería lo mejor para la alianza, investiga y ve a De la Rúa. Yo creo que es muy simple la cosa. Fernández Mejide es una figura, pertenece a un movimiento de opinión que quiere ser un partido político con muchísimos votos. Eso es el FREPASO. Y Fernando De la Rúa está ubicado en la candidatura de un partido con grandes estructuras políticas, sin votos y con dificultades importantes en la opinión. La síntesis es poderosísima. La división realmente es la suma cero. ¿Hasta dónde la alianza no tiene el grave problema de no tener un líder? Un líder claro, una especie de Menem, digamos. Yo creo que el liderazgo de este tipo, o sea, lo que los americanos hace años, siguiendo una idea de Schumpeter, el political entrepreneur, es decir, el hombre que arriesga, que invierte, que gana, que pierde, capaz de romper, ese hombre no existe, pero es un tipo de política distinta. En toda América Latina hoy se marcha hacia políticas de estas características. Los líderes son líderes soft. Los americanos dicen colorless people, gente no tan colorida, de colores tan abigarrados por lo menos como los líderes tradicionales, como los Alfonsino, como los Menem, pero figuras soft que pueden de alguna manera convivir en alianzas. ¿Por qué? Porque yo creo que la fragmentación del universo político tiene que ver con la magnitud del desafío que plantea la nueva sociedad y la nueva economía. Todo esto de la globalización le exige a la sociedad traducciones. Las traducciones son muy difíciles, no hay códigos, no hay idiomas, no hay ideas, las tradiciones políticas son muy fuertes, pero no están adaptadas para esto. El Estado está en ebullición, no sabemos qué viene detrás de esta reforma impresionante que tiene además tanto consenso social. Me parece que todo esto hace que la política de alianza se exprese mejor estos movimientos. Son como amebas que se mueven y de alguna manera se van canalizando hacia salidas que no conocemos muy bien. Es un tipo de política distinta de la que conocemos. No veo allí liderazgo de esta característica vibrante, transformadora. Lo que pasa es que da la impresión, ¿no? Da la impresión de que la gente que está en la alianza no tiene muchas cosas en común entre sí. O sea, uno piensa, ¿qué pueden tener en común Ibarra y De la Rúa? Y piensa muy pocas cosas. Los dos viven en Capital, los dos son porteños, pero si uno se fija en lo que ha dicho uno y otro y cómo han votado en diferentes cosas, no tienen nada que ver uno con otro, y así con muchos personajes. Bueno, pero está ocurriendo eso en otros ámbitos, en los medios, por ejemplo. Nosotros estamos teniendo un diálogo. Ahora, nosotros no sé qué tenemos en común, ideas económicas y políticas, pero tenemos ciertas ideas sobre qué es lo que hay que discutir y cómo hay que discutirlo y cómo hay que explicarlo y qué debería hacer la sociedad argentina. Me parece hoy que se producen convergencias que no tienen tanto que ver con los principios fundamentales y los dogmas, porque no hay dogmas. ¿Cuál es la idea tradicional de la política? Un grupo de individuos constituían un partido político que era el resultado de una comunión de principios, una base de acción política que llevaban al juzgado y una plataforma que escribían cada vez que venía una elección. Y la sociedad estaba abierta, escuchándolos, esperando, orientarse, lo que fuera. Hoy, ¿qué hay? Quienes tienen ideas, base de acción política y plataformas son los ciudadanos, quienes no siempre tienen ideas, ni bases de acción política, ni plataformas, sino las preguntan a los encuestadores, son los políticos. Y esto no pasa con la política, pasa con los empresarios, pasa con los dirigentes sindicales. Hay como una pirámide que se invierte. Y le exigimos al político que vibre, que esté en el escenario a giorno, con toda la luz, con todas las ideas, y el político está en este momento desarrollando otra virtud, que es la de la adaptación, la de la asimilación. Si la gente ve el primer reflejo, eso le produce simpatía, porque demuestra sensibilidad. El segundo reflejo puede ser, ojo, que detrás de esa flexibilidad puede estar el político acomodaticio, la adaptación camaleónica, y allí viene, digamos, la sensación opuesta. Ese cariño o ese calor que hubo al principio, recordemos a Bordón sobre todo, puede ser sucedido por el odio, el resentimiento, por alguien que esa virtud de la flexibilidad encubría en realidad una debilidad para asumir este tipo de liderazgos nuevos. Enrique Zuleta Puseiro, muchísimas gracias, clarísimo tu diagnóstico. Me encanta escucharte porque realmente tus ideas me parecen brillantes. Igualmente. Te voy a volver a invitar rápidamente al programa y nosotros vamos después de la pausa al cierre. Y bueno, yo creo que es muy complementable lo que decía recién Enrique Zuleta Puseiro con lo que comentaba yo el primer bloque. Si uno se fija en las ideas de los políticos en los últimos años, lo que se da cuenta es que no existen. Quizá
haya habido ideas políticas en Argentina inadecuadas, como la idea de trasladar la capital en su momento, como varias ideas descabelladas que fueron dejadas de lado. El inconveniente es que últimamente la única idea que uno ve tanto en gobierno como en oposición, yo creo que en los dos lados, es cómo llegar al poder. Pero después uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué? Porque el menemismo, ¿por qué quiere seguir 4 años más? ¿Para qué? ¿Para qué? Digamos, ¿qué es lo que hoy no puede hacer? ¿Qué no le alcanza el tiempo para sobrellevar? ¿Qué política pública que está haciendo hoy quedaría inconclusa en el 99? ¿Alguna? Si de hace 2 años y medio el país viene prácticamente en piloto automático, y no solamente en economía. Y en economía está pasando un poco eso. Tenemos al Ministerio de Economía diagramando una reforma tributaria troglodita, picapiedra, esa es la palabra justa, porque es un garrotazo, es decir, impuesto a un producto y con eso cierro el tema de déficit. Así es muy fácil, así cualquiera lo hace. O el Banco Central mirando para otro lado, como un banco no reúne los requisitos como para seguir abierto, financiándolo mientras los grandes depositantes salen y los chiquitos enganchados. No es culpa del banquero, es culpa de quien le da de comer, es culpa de la autoridad de supervisión. No hay organismos de control en Argentina, no hay organismos de control. En el tema bancos es escandaloso. Está la superintendencia de bancos, y hasta hace poco tiempo quien era el superintendente de bancos, Eugenio Pendaz, era el marido de quien por otro lado calificaba a los bancos. Cosas escandalosas como estas duraron años, se denunciaron en forma pública y nadie hacía nada, nadie movía un dedo para decirle: che, Eugenio, es hora de que te vayas, o es hora que tu mujer se dedique a otra cosa. Estas cosas pasan en Argentina, yo me pregunto si pasan en todos lados del mundo. Sería apasionante quizá vivir algún tiempo en otro país como para poder comparar. Quizá en otro país puede haber, Estados Unidos, escándalos a nivel privado de un gobernante. Ha habido, y varios candidatos también han tenido. En Argentina esas cosas no surgen. Evidentemente poco sabemos de la vida privada de los políticos en Argentina y de los funcionarios en Argentina. Y quizás sabemos poco, porque con lo que es la vida pública ya nos alcanza. Quizás por ese sencillo factor, ni siquiera es necesario meternos en lo que hacen en sus casas. Nos vemos el miércoles que viene a las 21 horas, si le gustó el domingo después del fútbol 0:30, y revise la cartilla porque me parece que estamos cambiando de horario a las 23 horas. Muchas gracias.